Buenas noches a todos, Dios los bendiga. La verdad que siempre el Zoom es una buena compañía, es una herramienta que Dios nos dio en estos tiempos y no hay que desaprovecharla. Una vez usted, pastor, dijo que era quizás parte de la nueva normalidad. Si bien no le gustaba ese término, Claro, eran las cosas que nos teníamos que adaptar y era una de estas herramientas que ya existía antes de la pandemia, sí, pero que seguro. nosotros lo conocimos por la pandemia, así que a darle para adelante con todo, y si tenemos que estar en comunión mediante este medio, lo vamos a hacer, y damos gracias a Dios porque por lo menos tenemos esto, y buenísimo también de las reuniones presenciales, que no hay que dejar de asistir si uno no tiene ningún síntoma de gripe, ni de corona, ni de nada, porque hay otras enfermedades también. Es bueno que uno se pueda congregar. Así que ya nomás arrancamos con una oración. Gloria Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo que vamos a compartir. Gracias por la vida del pastor, tu siervo, que se ha preparado para darnos una palabra de aliento en esta noche, Padre. Bendigo su vida y bendigo la vida de cada uno de los que nos conectamos, Padre. Declaro tu presencia en cada hogar representado. Te damos gracias. Para ti sea la gloria y la honra. Amén y amén. Gracias, Laurita. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Hace un ratito yo compartía con los primeros que aparecieron de que lo que más me sorprendió este fin de semana, el domingo, es que por lo menos yo la observación que la veo siempre en el domingo a la mañana, ¿no es cierto? Que es donde yo estoy ministrando. Y también tengo que decir que la reunión de la noche fue buena, me dieron muy buenas noticias de la noche, perdón, de la tarde, del domingo fue muy linda también, ¿no? Inclusive hubo gente que nos visitó por primera vez, fue tremendo. Estoy hablando de las reuniones presenciales, ¿no? Y pero claro, nosotros pusimos ahora en vigor y fuerza el, el protocolo, ¿no? Algo que honestamente en mi corazón siempre estuvo. Lo que pasa que tengo que admitir, todos nos relajamos, nosotros también. Este, es más, el lunes de la semana pasada yo estuve en una reunión muy, muy importante y vi a todo el mundo sentado uno al lado del otro, ¿no? Y como un culto de épocas normales, ¿no? Este, y, y yo recuerdo que me acompañaron dos queridos hermanos de la iglesia como buenos escuderos, y de regreso, bueno, uno de mis escuderos estaba muy resfriado. Y yo creo que eso me contagió un poquito, pero bueno, gracias a Dios, eso ya se me pasó. Estoy un poquito por ahí difónico, pero ya pasó bastante tiempo y se fue superando, gracias a Dios. Pero eh, el domingo, que pusimos más, como mencioné, más severo, por decirlo así, y aún me gustaría dar una vueltita de tuerca más al, este, al control, o no sería control, sería al protocolo, ¿no? Eh, y yo me alegré porque los hermanos que vinieron, que fue un lindo número de hermanos, se ubicaron en los asientos con distanciamiento y todos con barbijo, gracias a Dios. Este, y el protocolo se trabajó muy bien. Por ahí le vamos a ver cómo lo podemos mejorar aún más todavía, ¿no? Con la toma de temperatura, en la entrada que está ¿cómo se llama? La alfombrita para justamente quitar todo virus. Alguien revolvió una, la tiró, parece que no le gustó, o la vio bien media vieja y la tiró. Cometió un error, porque esa es carísima, pero vamos a comprar otra si Dios quiere, y no sé si ya la compraron los hermanos, y para tenerla ahí en la entrada, ¿no? En la entrada del costado. ¿Por qué tenemos cerrada la puerta ahí adelante? Por el tema del sonido, que no queremos molestar a los vecinos. Este, y, pero bueno, hay que ventilarlo, siempre tenemos las ventanas abiertas. Se puede encender los ventiladores también, pues cuando más ventilación hay es lo que aconsejan. Y como les decía, todos muy ordenados, todos con barbijos, a mí me sorprendió.
y que acataron, ¿no? Y a los que no tenían barbijo, no sé si pasó a la mañana, pero a la tarde nosotros le ofrecimos barbijos nuevos y se le entregó a los hermanos. Y después con los músicos y arriba en el altar, hasta donde yo vi al principio, todos estaban respetando, pero después alguien parece que se olvidó poner el barbijo. Yo dije, no, tenés que ponértelo. Tenemos que poner todo el barbijo. Que nos guste o no nos guste, pero lo tenemos que hacer. Inclusive están recomendando hasta doble barbijo. A mí me ahoga uno, imagínate dos, pero habrá que pensar también, ¿no? Todo lo importante es que de la mejor manera nosotros podamos atender a los hermanos que vienen a las reuniones presenciales. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque, bueno, porque muchos hermanos no quieren saber nada del Zoom, quienes están en la iglesia, ¿no? Y a veces hasta por ahí te cuestionan, pastor, ¿te falta fe? ¿Qué pasó? ¿No? Y no es por falta de fe, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Y si fallamos, le tenemos que pedir, yo primero, pedir perdón al Señor y recuperar todo lo que más podamos de los protocolos como corresponde, ¿no? Y más con este virus que es muy contagioso. Es muy contagioso. Entonces, en la iglesia, por ejemplo, vamos a tener que evitar los abrazos, como se había estipulado, ¿no es cierto? Saludito con el puño, saludito con el codo, y cuidarlo, porque eso es lo que hay que hacer. Y si alguno se lo pescó, quédese en paz porque el Señor va a hacer una obra y el Señor lo va a liberar. No es que vos saliste a buscar el virus, ¿no es cierto? Digo, para que nadie se sienta culpable. Si le pasa algo, bueno, el Señor, oremos al Señor para que se aleve el proceso y rápidamente salga otra vez de esa situación difícil. Pero lo interesante que yo te decía era que, por lo menos yo eso observé a la mañana, ¿no? Un lindo número por la presencial y un número interesante en el Zoom, gloria a Dios. Es decir, que los hermanos están interesados en la comunión. Y eso me tocó el corazón, ¿no? Me tocó el corazón porque dije, qué bueno, qué buena respuesta de los hermanos, ¿no? Y aún algunos por ahí con su catarro, con su malestar, ahí está, ¿viste? En el Zoom. Otros ya vienen del Zoom de hace mucho tiempo y ahí están, firmes también, ¿no? Y uno ahí visualiza esta comunión de los santos. Por eso a eso me enfoco hoy, porque la comunión de los santos es muy importante para vos y para mí. Es muy importante. Yo te voy a leer, y buscar conmigo si vos querés, en el libro de los Hechos. Por eso te hablaba hoy tempranito sobre la iglesia primitiva, ¿no? La primera iglesia es un modelo para nosotros, ¿no? Algunos dicen, bueno, los cambios a través de los años ha hecho que la iglesia sea más madura que la iglesia primitiva. Sí, está bien, no hay problema. Pero ha dejado marcado muchas cosas que inclusive algunas de ellas no la pudieron superar, no la hemos podido superar, como la cantidad de personas que se entregaban a Cristo en esa época. Y cuando vemos las proporciones de acuerdo a la población, en aquel tiempo era masiva la cantidad de gente que se entregaba a Cristo. Y justamente yo te voy a leer donde termina se cayó una pestaña, no se asuste, donde termina el primer discurso de Pedro, ¿no? Es decir, esa fue una prédica. Mirá cómo cambió Pedro, ¿no? Porque Pedro era el que estaba atemorizado, el que tenía miedo, el que negó a Jesús 3 veces, ¿no es cierto? Y de pronto acá, lleno del Espíritu Santo, porque esto fue después del derramamiento del Espíritu Santo, tenés un Pedro que enfrenta la realidad, le habla a aquellos inclusive perseguidores de Cristo, y les habla con una unción que por miles se entregan a Jesús, ¿no es cierto? Por miles se entregan a Jesús. Fíjate que, por ejemplo, lo vamos a leer en este primer discurso, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados.
Así que había un bautismo masivo. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Mirá qué cantidad. 3.000 personas en una época donde la población era mucho más chica que en estos tiempos. Es decir, que eso, no hice cálculo, pero equivale a un número mucho más grande y realmente ha sido un testimonio muy poderoso, ¿no es cierto?, de cómo Dios usó a Pedro para que tantas personas llegaran al conocimiento de Cristo. Y fíjate, acá viene la parte que yo quiero ir destacando, ¿no? Dice que, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, estos nuevos hermanos en Cristo perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que se nota que las enseñanzas que daban los apóstoles, hombres instruidos en el Señor, la gente perseveraba en esa doctrina, ¿no? Y fíjate, y en la comunión unos con otros, y acá está la comunión de los santos, porque vos sos santo, yo soy santo, los hermanos que se reunían antes, ¿no es cierto?, eran santos también, somos santos porque Cristo nos santificó al morir en la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, y dar su vida por nosotros, nos dio al recibirlo a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra santificadora y regeneradora, ¿no? Eso es muy importante. Perdón, estoy entregado a la bebida blanca, parece, ¿no? Pero bueno, es agua, hermano, por las dudas, si alguno pensó mal, es agüita. Entonces, perseveraban en comunión unos con otros. Mira, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá cuando habla del partimiento del pan, algunos dicen, bueno, es cuando hacían la Santa Cena, ¿no? Pero también era el compartir en los hogares, ahora vamos a ver más adelante, y en las oraciones, oraban juntos. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es decir, que era tan fuerte el poder de Dios que mucha gente le agarró temor, ¿no? Temor, es decir, veían maravillas, cosas muy importantes, señales que eran hechas por los apóstoles, ¿no es cierto? Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, mirá qué lindo, y tenían en común todas las cosas. Bueno, ellos porque estaban pensando que el Señor venía pronto, muy pronto, y entonces el 45 se justifica por qué hacían eso. Y si vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿no? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué maravilla! Mirá, si bien ya entré en el tema, en la prédica, pero vamos a orar igual. Padre, te agradezco por esta hermosa palabra tuya, Señor, que nos muestra un ejemplo de hijos tuyos en el comienzo de los tiempos de la iglesia. Señor, que podamos también nosotros asimilar toda esta enseñanza y reforzarla, porque en la iglesia yo lo puedo visualizar, que estas cosas suceden y que además, Señor, el amor tuyo nos une cada día más. Gracias te doy por todo. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Aquí es donde yo quería resaltar, porque la verdad, hermano, me llenó de gozo el corazón. Cuando vi eso el domingo, me alegré mucho, me alegré como pastor, me alegré como padre espiritual, no sé, pensé en lo que Dios podría pensar de su iglesia acá, ¿no es cierto?, en Bernal. Es decir, el anhelo de la comunión, ¿no? Por ahí no te diste cuenta, por ahí nadie se dio cuenta, pero es algo que yo como pastor observo mucho, ¿no? Y evalúo porque es mi responsabilidad. Y ver a la iglesia que mantiene esa comunión, hermano, eso es fabuloso.
Eso es fabuloso. Bueno, ¿por qué te hablo de esto? Bueno, porque fíjate que la primera iglesia, y si está como modelo para nosotros, esto hay que incentivarlo entre nosotros. Acá lo que tiene que permanecer es el amor de Cristo en nuestras vidas, entre nosotros, la comprensión, la empatía, el, este, digamos, ya lo dijimos, ¿no? El amor por el otro, pero quiero decir la compasión, ¿no? Que hago siempre esa distinción, ¿no? La empatía es muy importante, pero la compasión es más que empatía, porque es la empatía más un plus, que es eh, prácticamente cargar con la causa del otro, ¿no es cierto? Yo lo he visto eso en la iglesia, lo veo. Hay hermanos que realmente, hermanos y hermanas, ¿no? Que realmente son admirables, como tienen esa carga en el corazón para con el otro, ¿no? Y eso es muy importante. Y eso es importante porque cuando ingresa una persona por primera vez, lo percibe, lo percibe, lo percibe. Por ahí es una persona que quizás todavía no tenga una conexión espiritual, pero lo percibe en su alma. Es muy fuerte porque se trata del amor de Dios, que eso es fundamental, ¿no? Entonces, esa comunión, ¿no? Como dice acá, la comunión unos con otros, ¿no? Genera unidad, ¿no es cierto? Genera unidad. Y a mi juicio, cuando la iglesia es unida, es como una fortaleza. Por más embates espirituales que haya, la iglesia tiene esa fuerza, ¿no es cierto?, que Dios le ha dado a través de la unidad, y es imposible que la derroten porque está en esa condición. Es decir, si hay unidad, van a orar todo por lo mismo, ¿no es cierto? Si hay unidad, vamos a empujar todos para el mismo lado. Si hay unidad, va a ser difícil que se nos frene, porque el Señor está con nosotros y nos da crecimiento día a día. Y esto, por ejemplo, como dice acá, ¿no? De que al final que el Señor mismo añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso pasa en nuestra congregación, gracias a Dios. Su amor y su misericordia se manifiesta de tal modo de que es un lugar atractivo para las personas. ¿No es cierto? Las personas llegan, vienen por primera vez, aún hasta por el Zoom. Yo me he dado cuenta que el Señor le ha dado a la iglesia una unción tan linda que hace que las personas queden en el buen sentido, atrapadas con la palabra, ¿no es cierto? Bendecidas por la palabra. Y que en algunos casos, por supuesto, no solamente es una experiencia así de, digamos, como quien diría, de buena onda, ¿no es cierto? Y de sentirse bien, en un lugar cómodo, agradable, donde puede depositar la confianza en el Señor, etcétera, etcétera. Sino hay una unción de Dios muy linda que nos atrapa. Y bueno, una cosa hace la otra, o quizás una es resultado de la otra, pero ahí está, ¿no? Nosotros nos sentimos bendecidos por eso, nos sentimos bendecidos. Por eso dice la Biblia, dice que había maravillas y señales entre los apóstoles, entre la gente. Fíjate, esto es como hacer un caldo de cultivo en favor del bien, no en favor del mal, ¿no? En favor de la extensión del reino de Dios, en favor de las manifestaciones de lo sobrenatural del Señor. Por eso habla de maravillas y señales. Maravillas y señales. A veces no es necesario que caiga un rayo del cielo, que tiemble la tierra, que haya algo, qué sé yo, muy pomposo. No, a veces el Señor se manifiesta, como dice la Biblia, en un silbo apacible, ¿no es cierto? Como en una brisa, ¿no es cierto?, que recorre nuestras vidas y nos bendice a todos nosotros. Entonces, esto es muy importante. Ahora, por ejemplo, estaban juntos. Bueno, ahí está el otro punto, ¿no? Y eso es lo que también me gustó. No puedo estar en la iglesia porque me estoy cuidando, no puedo estar en el templo porque me estoy cuidando, no puedo estar en el templo porque tengo algunos síntomas de gripe, de esto, de lo otro, no puedo estar en el templo, pero, diría mi señora después del pero, ¿no? Es lo que hay que escuchar, pero me puedo congregar,
me puedo congregar a través del Zoom, ¿no es cierto? Me puedo reunir. Y eso, esta comunión tan linda que hay entre nosotros, nos hace muy bien. Y nos hace muy bien cuando vivimos en un contexto malo, porque se vive en un contexto malo. Hermano, no la podemos dibujar de otra manera. Es la realidad. Todo el mundo está preocupado, el mundo entero. No sé si por ahí captás la dimensión de este problema, ¿no es cierto? Es el mundo entero. Y entonces vos ves a los líderes políticos, líderes de la economía, líderes de los negocios, todos preocupados, ¿no es cierto? Porque es una cosa insólita lo que se vive. Por eso con los hombres estamos trayendo una palabra acerca de los tiempos finales, recordando un poquito lo que habíamos hablado por ahí al principio del año pasado. Y bueno, ¿por qué volvimos al tema? Porque muchos preguntaban de nuevo. Y entonces dije, bueno, quizás sea bueno volver a hablar sobre los últimos tiempos. Y eso lo estoy haciendo los jueves con los hermanos, ¿no? Los varones. Entonces, este es el tiempo que nos toca vivir. Que Jesús diría que cómo qué categoría le daría a este tiempo. Él diría que estamos, ¿no es cierto?, en el principio o en los principios de dolores. ¿No? Esto es principio de dolores. La pandemia, lo que pasa con la naturaleza. Yo no sé si alguno se acuerda de lo que hablamos el jueves pasado, alguno de los muchachos, que hablábamos de que cuando dice Jesús, ¿no es cierto?, que nosotros estamos en un tiempo de principio de dolores, todos los comentaristas bíblicos atribuyen eso a los dolores de parto. ¿No es cierto? Entonces, cuando una mujer entró en trabajo de parto, empiezan los dolores cada vez más frecuentes y todo el funcionamiento, no, digamos, de su organismo empieza a ser cada vez más fuerte porque ya va a dar a luz en algún momento, ¿no? Entonces, esto se asemeja, dijo Jesús. No estamos, por supuesto, en el tiempo de la gran tribulación. Quédate tranquilo, no es la gran tribulación. ¿No es cierto? No estamos en el periodo de la gran tribulación. Tampoco son los juicios finales como algunos piensan. No, los juicios finales son mucho más graves. Eso sí que es más grave. Nosotros, un comentarista bíblico decía que lo que vivimos ahora es como juego de niños comparado con los juicios que caerán durante el periodo de la gran tribulación. Esto es chiquito. Pero, ¿qué hace? Se incrementa, se incrementa. Y yo no sé si hoy viste la televisión. Hay varios volcanes en el mundo que están en erupción y que son poderosos cada vez que erupciona uno de ellos. ¿No es cierto? Hay un lugar en la Tierra, que creo que es Islandia, no me atrevo a decir exactamente qué lugar, después lo voy a averiguar en todo caso de nuevo, pero que hay una cantidad de temblores asombrosos en la Tierra. No son temblores que hacen desastre, pero que atemoriza a la gente ni puede dormir. Es decir, esto de los dolores de parto se incrementa, se incrementa, se incrementa. Es el tiempo que nos toca vivir. Pero esto te lo cuento no para tener miedo, sino para saber el contexto que vivimos, ¿no es cierto? Bíblico, el contexto bíblico, que es lo que la Biblia nos está diciendo de los tiempos que nos toca vivir ahora. Pero no te olvides también que el salmista dijo, muchas son las tribulaciones de justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿No es cierto? Hay una promesa de Dios, que el Señor nos va a librar cada vez que nos enfrentemos con alguna tribulación, con algún problema difícil, con alguna dificultad, con alguna enfermedad, con alguna escasez, con lo que fuera, con lo que nos enfrentemos, el Señor nos va a sostener. ¿No es cierto? Es un problema de cualquier tipo, sea familiar, lo que sea, el Señor nos va a ayudar a superarnos, ¿no? Porque Él dice, bueno, muchas son las tribulaciones del justo, pero está la promesa, de todas ellas te librará Jehová, ¿no? Y bueno, el Señor también habla del mundo, que nosotros no le tenemos que tener miedo, que acá vamos a hallar aflicción, pero que tenga confianza, que Él venció al mundo, dice. Estamos en la era de la gracia, en la era de la iglesia, y el Señor nos sostiene en este tiempo. Están las promesas vigentes. Así que bueno, aferrémonos a la palabra. Yo les decía en un mensajito que mandé a los que tengo sus números, ¿no es cierto?, de WhatsApp,
les puse, hermano, es tiempo de aferrarnos al Señor, de tener comunión con Dios y entre nosotros, porque en esta unidad uno con el otro nos animamos, nos ayudamos, nos bendecimos, oramos unos por los otros. ¿Eh? Y esta hay que cuidarla, esta comunión. No sea cosa que por algún error o alguna falla hagamos algo, lo magnifiquemos y perdamos esta comunión entre nosotros. Para nada, tenemos que unirnos, tenemos que, que ayudarnos, tenemos que bendecirnos. Es importantísimo todo eso, es importantísimo. Así lo hacía la iglesia primitiva. Bueno, fíjate, bueno, era, como ya te dije antes, por si alguno se ingresó ahora, ¿no? Lo que voy a leer lo hacían porque pensaban que el Señor Jesús venía ahí nomás, ¿no? Pero dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo lo que rescato acá, muy importante, es el corazón de la gente. El corazón de la gente de ser solidario uno con el otro. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros, solidarios uno con el otro, ¿no es cierto? Como Grey, como pueblo de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que ser solidarios, tenemos que bendecirnos, ¿no es cierto? El organismo nos muestra, ¿no es cierto?, cómo es solidario en sí mismo, ¿no es cierto? Si, no sé, si yo estoy hablando con vos ahora y un mosquito me pica la pierna, la mano va directo y ¡paf!, le pega, ¿no? Lo defiende a la pierna, ¿no? Por ahí la pierna no sabe cómo defenderse, pero la mano la puede ayudar. Es decir, nos ayudamos entre nosotros, nos bendecimos entre nosotros. Eso es muy importante. Es muy importante. Por ahí puede ocurrir que, como yo estoy hablando de esto, alguien por ahí piensa, ¿será que hay algún problema en la iglesia que el pastor está hablando casi de la unidad? No, no, no tenemos, gloria a Dios, y lo cubro con la sangre de Cristo, no hay problema. Pero los problemas normales, obvio, ¿no es cierto? Siempre hay un problema, pero los comunes. Esto es como para que vos y yo, ante la circunstancia que nos toca vivir, aprovechemos esto de la unidad, de la comunión, ¿no es cierto? Porque te bendice. Uno descansa muy bien en la palabra del otro, ¿no? Hace unos minutitos yo estaba hablando con un pastor y el pastor está atravesando una situación donde por ahí necesitaba escuchar una palabra de ánimo, nada más. Porque uno a veces ni se da cuenta el valor de una palabra positiva sobre la vida del otro hermano, ¿no? Es tan importante lo bien que nos hace cuando nos animamos entre nosotros. Además, si lo dijiste con fe, si le creíste a Dios, se va a activar algo de parte de Dios, ¿no es cierto?, para bendecirte. Es decir, te bendijo y se cumple la bendición del Señor, ¿no? A veces nuestros deseos, el Señor los manifiesta, ¿no? Y hace que nosotros, entre uno con otros, seamos bendecidos. Y eso es muy bueno también. Es muy bueno también. Muy bien. ¿Y qué más decía? Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo a veces pienso, ¿no? El pueblo de Israel es un pueblo muy inteligente. No vas a ver gente necesitada entre ellos. Nosotros cuando fuimos a Israel no se ve pobreza. Y sabes que hay una tribu nada más que anda como nómade y no quiere aceptar ninguna ayuda, es porque no quiere aceptar ninguna ayuda. Los gobiernos cada tanto le hablan para sacarlos de esa situación, ¿no es cierto? Pero es tan cultural y tan fuerte que ellos prefieren andar como nómades, ¿no? De un lado para otro. Pero no se ve pobreza. ¿Y sabes por qué? Porque se ayudan mucho, se ayudan mucho. Y yo digo, bueno, yo oro a veces, Señor, digo, Señor, qué lindo sería que tu pueblo cristiano, evangélico, podamos ser más sensibles con la necesidad del otro y bendecirnos unos con los otros y ayudarnos unos con los otros, ¿no? Eso yo creo que en algún momento va a ser cada vez más fuerte, quizá por la presión de la circunstancia que nos toquen vivir, pero yo creo que vamos camino a tener una comunión todavía más fuerte, ¿no es cierto? Mucho mejor, mucho más linda y de mucha bendición para todos nosotros.
Ellos se ayudaban, hermano, ahí no había necesidad. Y dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Bueno, hoy el templo está repartido en dos partes. Uno, el templo literal, donde nos reunimos los días de reunión, y otro es un templo virtual, que es acá, ¿no es cierto?, con este sistema. Y hermano, sentite bien, no te sientas como que está faltando al Señor estar por este sistema. Dale gracias a Dios, como dijo Laurita hace un ratito, ¿no es cierto?, que nosotros podemos tener este medio donde nos podemos reunir. Y nadie te tiene que obligar qué tenés que hacer. Vos, como sentís en tu corazón, a esa reunión vas. Si querés estar en la virtual, estás en la virtual. Si querés estar en la presencial, estás en la presencial. Lo importante es que estés. Que estés. Eso te va a hacer muy bien a vos, nos va a hacer muy bien a todos. Cada hermano es importante para mí, honestamente, aún los que por ahí recién lo estoy conociendo, pero son todos importantes porque somos del cuerpo de Cristo. Y es muy importante. Y esa valoración la tenemos que tener todos. La tenés que tener vos y la tengo que tener yo, ¿no es cierto? Y bueno, no somos perfectos, por ahí hay un cortocircuito entre un hermano y otro, pero buscamos la salida, ¿no? Y buscamos la vuelta para que haya paz y volvamos otra vez a estar todos bien, como la familia, ¿no es cierto? En la familia, o acaso en tu casa nunca hubo alguna discusión, ¿no? Por ahí pasaron cosas también, se enojó la mamá, o se enojó el padre, o se enojó el hijo, qué sé yo, se enojó el bebé también. No, ¿y qué le vas a decir al bebé? Y bueno, abrazarlo, levantarlo en alto, ¿no es cierto? Hacerle cariño, por ahí te está pidiendo atención. Pero, hermanos, esto es hermoso, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Bueno, por ahí ahora nos cuesta esto de visitarnos y todo por esta pandemia, pero por lo menos en tu propia casa, ¿no es cierto?, con tus seres queridos, ¿no? Compartir el pan, bendiciéndolo, ¿por qué no hasta hacerte una santa cena propia en tu propia casa? La estamos haciendo desde tu casa cuando vos sos virtual y hacemos la Santa Cena. Los presenciales lo harán en el templo, pero esto de partir el pan en todos los sentidos, en el sentido netamente espiritual, lo que representa el cuerpo de Cristo, la sangre de Jesús, ¿no es cierto?, que ha sido vertida por nosotros para limpieza de todo pecado, y el cuerpo que ha sido molido para justamente sanar nuestras heridas del alma, ¿no es cierto?, y aún las físicas. Ahí está el Señor llevando nuestras enfermedades en la cruz. Y bueno, estas cosas son importantísimas. Y después el pan natural, de comer juntos, ¿no es cierto?, de estar pasando un tiempo en paz con la familia, ahí en tu casa, con tu esposa, tus hijos, o tu esposa, o tu esposo y tus hijos, ¿no es cierto? Y ahí estar, ¿no?, en comunión. Y cuando por ahí si se hace una burbuja con otra familia de la iglesia, que sabes que se van a cuidar, bueno, con la otra familia también. Esto de tener comunión entre nosotros es también una manera de manifestar el amor de Dios entre nuestras vidas. Y eso nos bendice, nos bendice. Acordate lo que dijo Dios a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. Es decir, Dios te bendice para bendecir. Es una bendición que está vigente hasta la actualidad. ¿No es cierto? Dios te bendice para bendecir. Y acá yo los que veo, lo que tengo cerquita es ¿cómo se llama? Isabel, a Roberto, a Margarita, que bueno, por ahí se escondió un poquito, Adela, que la veo allí, y puede ser que sea Mario. Mario, puede ser, vos sos vos, Mario, se me decía. Sí, Mario. Bueno, para todos y los otros que no nombré, mirá, tenemos 33 conectados, gracias a Dios. Y a los que no nombré, para todos nosotros, el Señor quiere lo mejor, quiere bendecirnos, pero te lo digo de corazón, es la palabra lo que dice esto, ¿no es cierto? Entonces, yo creo, hermano, que esto no tenemos que perder, que la pandemia, como yo decía el domingo, no nos tiene que frenar, no nos tiene que asustar, no tiene que sacarnos de los carriles, no tiene que sacarnos del enfoque principal que es Cristo. No, hermano, tenemos que seguir adelante, adelante, adelante en el nombre de Jesús, ¿no? Orar también, por supuesto, para que esto se vaya,
para que vengan las vacunas, que todos estemos vacunados. Ya hay, gracias a Dios, hay muchos hermanos en la iglesia que ya han sido vacunados, algunos hasta con la segunda vacuna. Así que bueno, gloria a Dios por eso. Y orar, tenemos que hacerlo, porque se nota que esto no es tan sencillo traer las vacunas al país. Hay países que están preocupadísimos, como Paraguay, están preocupadísimos que no les llegan las vacunas, ¿viste? Y no es el único país, hay varios países que están con problemas. Y bueno, oremos, hermano. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Para algunos puede ser algo pasivo, tonto, para nosotros no. Estamos hablando del campo en el espíritu. Y cuando oramos, hermano, tiene que temblar el infierno cuando oramos. No por nosotros, sino por Cristo. Por Cristo. Tiembla el infierno cuando nosotros oramos. Entonces, orar para que estas cosas se manifiesten, ¿no? Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo esto! Compartir la palabra, que es el pan de vida, con alegría, ¿no es cierto? Con un corazón sencillo. Hermano, esto es lo más maravilloso que hay. Y en este tiempo yo decía, hermano, hay que aferrarse a Jesús, hay que aferrarse a Dios, hay que tener una férrea comunión con Él y entre nosotros también. Y ahí nos sostenemos en medio de nuestras batallas espirituales, en medio de las dificultades, en medio de este contexto que para el mundo es incierto. Vos y yo estamos sostenidos en el Señor. Y esta comunión nada más, esta comunión que Dios permite. Mira, teníamos antes un pastor que ya se fue con el Señor, Pastor Casana. Él tenía una materia que daba en el Instituto Bíblico, entre otros. Él, un genio, porque era dos veces licenciado en teología, estaba haciendo el doctorado, un hombre que lamenté tanto cuando se fue con el Señor, porque era un respaldo muy grande para mi esposa y para mí. Y bueno, pero son los discípulos del Señor, ¿no? Él era el que decía, dice Alejandro, la iglesia es como un hospital que tiene encendida sus luces día y noche para recibir a los heridos del alma, ¿no? Él, bueno, decía tantas cosas que me olvidé lo que iba a decir, pero dice que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Esto me hace pensar que cuando la iglesia está en unidad, en comunión con Dios, en comunión. Ahora me acordé. Él era profesor también de relaciones públicas, ¿no? Y te daba un enfoque de relaciones públicas, no, perdón, relaciones humanas de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿no? Él hablaba mucho de que Santiago era un hombre que hablaba mucho de las relaciones humanas. Entonces, él decía que las buenas relaciones humanas, decía él, es como una cruz, decía él, ¿no? Es decir, vamos a decir, cada madera o madero de la cruz representa un tipo de relación, ¿no? La que es horizontal es la relación entre nosotros los seres humanos, y la que es vertical es la relación entre Dios y nosotros. Y él decía, si la relación vertical está bien, Dios y nosotros, va a estar bien la relación horizontal. Entonces, primero con Dios y después con nosotros, hermanos. Y a veces Dios dice, bueno, primero anda a arreglar las cosas con tu hermano, pedirle perdón, reconcíliate con él y entonces yo te voy a perdonar tu pecado. Así, ¿no? Muy simple. Entonces, hay que restablecer esas relaciones, ¿no? Y en la iglesia tenemos que mantenerlas. Gracias a Dios que está ese tipo de relación. Y evitemos los prejuicios, evitemos los prejuicios que nos va a llevar a hacer diferenciación entre nosotros. Oh, hermano, es de carne y hueso. Tiene ojos como vos, nariz, oreja. ¿Es un ser humano? Amalo, es una persona, una creación de Dios. No, es morocho, rubio, colorado, es blanco, no importa el color de su piel. Es instruido, no es instruido, tiene poca instrucción, no importa qué instrucción tenga. Es muy rico, es muy pobre, es muy clase media, no importa. Tiene ojos como vos, tiene orejas como vos, es como vos, es un ser humano. Entonces, amalo,
porque es creación de Dios, ¿no es cierto? Y entre nosotros tenemos que tener esa comunión, ¿no es cierto? Y sacarnos los prejuicios. No es fácil, ¿eh? Siempre vamos a tener un prejuicio, es naturaleza humana, pero luchamos contra eso, ¿no es cierto? Para que esos prejuicios no nos acondicionen nuestra conducta y nos hagan cometer errores, ¿no es cierto? Entonces, comunión entre nosotros y comunión con Dios, ¿no? Comunión entre nosotros y comunión con Dios. Ahí está la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Y hermano, y las cosas serán distintas, favorables para vos, para mí, para tu casa, para la familia, para la iglesia, que somos nosotros, los seres humanos que nos reunimos, que hemos recibido a Cristo, ¿no es cierto? Y que conformamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, porque la otra parte material es material. Fíjate, estamos todos ahora por Zoom. No sabemos si mañana o pasado el presidente dice, miren muchachos, tenemos que encerrarnos de nuevo. Y bueno, tenemos el Zoom. Gloria a Dios que tenemos el Zoom. Y si te das cuenta que la iglesia no es el templo material, ¿no es cierto? Tampoco esta materia virtual o este aparato que nos trae a lo virtual. Pero vos y yo, juntos, todos nosotros, conformamos la iglesia de Jesucristo. Qué lindo tener comunión entre nosotros. ¿Cómo andamos con la comunión de los santos? ¿No es cierto? Creo que hay que incentivarlo. Entre nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, incentivar esa comunión entre nosotros. Es muy importante. Así que bueno, otra vez le agradezco al Señor por lo que vi el domingo, que justamente eso es lo que vamos a decir, me inspiró para hablar sobre este tema entre nosotros. Y sabés que yo en mi corazón presentía de que el promedio siempre los días martes de 20 hermanos, un promedio, pero conectados. Hoy hay 32. Y acordate que va a empezar a subir otra vez. Y lo importante, vuelvo a repetir, es esta comunión, sea virtual o presencial. La comunión es lo más hermoso que podemos tener.